Muy buenos días, queridas amigas. Yo soy Ani de Polanco y les doy la bienvenida a Conectadas. Hemos llegado al tercer viernes de marzo y al tercer tema de Semana Santa. Y el tema de la meditación de este día es la negación de Pedro. La negación de Pedro. Nuestro texto es siempre Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 35, y leo. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hemos visto el significado de la Semana Santa, la traición de Judas, y hoy seguimos con la negación de Pedro. En nuestro estudio pasado aprendimos que la razón por la que Judas traicionó y entregó a nuestro Señor fue porque nunca lo reconoció como Señor de su vida, sino como un maestro y un posible libertador político. Qué triste que nunca se arrepintió. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús les predice a sus discípulos que ellos se escandalizarían de Él. Él, con su conocimiento global, donde mira pasado, presente, futuro como uno solo, les recuerda la profecía de Zacarías 13:7, donde dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Les dice que todos los discípulos le abandonarían en el momento de mayor necesidad en su vida y en su ministerio. Cuando Jesús les dice esto, no se lo dice con reproche o amargura o decepcionado de ellos, sino que los enfrenta con su realidad de humanos, con su naturaleza caída, de que somos inconsistentes, pero al mismo tiempo, en este pasaje, Él refleja la gracia y la aceptación incondicional por parte de Él mismo. El amor que cubre multitud de pecados o de faltas. Jesús, a pesar de saber lo que sus discípulos iban a hacer, no les reclama ni les reprocha, es más, les da palabras de ánimo y consuelo al anticiparles que ya pronto se verían. Y yo me imagino que en ese momento los discípulos no comprendieron lo que Él les dijo, cuando Él les dice, después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Eran palabras de esperanza. ¿Y cómo reacciona el apóstol Pedro? Me imagino que hasta se levantó de donde estaba sentado. Según las Escrituras, ¿cómo era el apóstol Pedro? El apóstol Pedro era impetuoso, impulsivo, extrovertido, apasionado. Él era el líder del grupo. En ese momento no podía aceptar que él, Pedro, se iba a escandalizar de él. Si él era el más fiel, él era el más entregado, él era el que más lo amaba, según él. Es más, se opuso a esta palabra y la contradijo. No era la primera vez que Pedro se oponía a las palabras del Señor. El apóstol Marcos nos explica más claramente de que Jesús le dijo que a donde él iba, él no podía ir, que se esperara, que después le seguiría. Pero Pedro le insistía, preguntándole que por qué no podía seguirlo en ese momento, que él pondría su vida por él.
Es entonces que Jesús le dice que no sería así y que muy por el contrario, que no cantaría el gallo sin que le hubiera negado 3 veces. Aquí encontramos que en el apóstol Pedro hubo exceso de autoconfianza. Aun cuando Jesús se lo advirtió, él no obedeció, lo siguió. Sus intenciones eran buenas, él quería estar cerca, él quería seguir defendiéndolo, estaba dispuesto a seguir arrancando orejas por Jesús. Al final, Pedro entró en la casa de Anás y Caifás y allí lo descubrieron por su forma de vestir, por su aspecto, por su forma de hablar, y allí Pedro le negó las 3 veces que había dicho Jesús y cantó el gallo. ¿Y cuál fue el resultado? Pedro se enojó con él mismo, juró en vano y terminó en llanto, mucho llanto y arrepentimiento. Y no me cabe duda, amigas, de que cada una de sus lágrimas eran evidencia de un arrepentimiento genuino y real. Al contrario de Judas, Pedro sí se arrepintió y esas lágrimas salieron de un corazón que amaba a su Dios y reconocía que le había fallado a él, a su Señor. Al contrario de Judas, que solo tuvo remordimientos y nunca se arrepintió. Todos estos eventos pasaron en un periodo de más o menos 2 horas. Esta experiencia llevó a Pedro a descubrir que él era mucho más débil de lo que se había imaginado. Y como decíamos, ese triste incidente ha quedado recapitulado en los 4 evangelios para nuestra propia enseñanza, amigas. Y si lo aplicamos a nuestras propias vidas, cuán equivocado podemos estar a veces cuando creemos que nosotras nunca nos vamos a equivocar, que nosotras nunca le vamos a fallar a Jesús. Pero no es cierto que a veces desechamos advertencias, desechamos consejos y aún viniendo de personas sabias, maduras. Y como Pedro, terminamos decepcionándonos a nosotras mismas y a Jesús. Amigas, el exceso de autoconfianza es orgullo o soberbia. Y lo opuesto a esto es humildad y dependencia de Jesús. Para Pedro, esta experiencia fue una humillación dolorosa, pero totalmente necesaria, puesto que no había querido tener en cuenta la palabra del Señor. Y siempre que nosotros no queremos hacer caso a lo que el Señor nos dice, al final Él nos deja a nuestro libre albedrío y a veces Él permite que nuestra confianza carnal sea abatida hasta el polvo. Ahora bien, ¿qué pudo o qué tuvo que haber hecho Pedro diferente? Por lo menos 3 cosas. Primero, no confiar excesivamente en él mismo, en sus fuerzas y en sus intenciones. Segundo, entender la naturaleza espiritual de la batalla que se estaba librando y no usar las armas de la carne para pelear, sino las armas espirituales, específicamente la oración, la obediencia a Jesús, que es mejor que los sacrificios. Y tercero, no sentarse ni mezclarse con los enemigos de Jesús y evitar escuchar otras voces. Para finalizar, quisiera que reflexionáramos en una pregunta. ¿En qué formas estoy negando a Jesús en mi vida?
¿En qué formas estoy negando a Jesús en mi vida? Espero que el Espíritu Santo nos guíe para poder corregir estas formas. Y mi consejo es, obedezcamos la voz de Jesús, subamos al monte a orar y no confiemos demasiado en nosotras mismas. ¿Quieren que oremos? Sí. Padre, amado Jesús, venimos ante ti reconociendo que muchas veces actuamos como Pedro, impulsivas y con excesiva autoconfianza, y nos olvidamos de depender de ti. Ayuda a nuestra naturaleza pecadora. Espíritu Santo, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayuda a tus hijas que están en gran necesidad y están esperando en ti. Sus miradas están en el socorro de Jehová, en la ayuda y cuidado del pastor. En el nombre de Jesús te pido estas cosas, Padre. Amén, amén y amén. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Y te recuerdo que no hay nada mejor que estar conectadas con Jesús. Hasta la próxima, amigas. Bendiciones.